Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Qué lindo poder verles, estar con ustedes. Sean bienvenidos todos a Iglesia Vida. Es un gusto poder estar con ustedes en este día, poder preparar nuestro corazón para lo que Dios va a hablar a nuestras vidas hoy. Vamos ahora a preparar nuestro corazón para recibir un mensaje de parte de Dios, y quiero invitar a mi amada esposa Paola que esté conmigo, porque estamos dando los estudios bíblicos de integración periódicamente cada 4 o 5 semanas. Paola, bienvenida, que Dios te bendiga. Pues vamos a continuar con los estudios bíblicos de integración de Iglesia Vida. Para aquellos que ya los han tomado hace mucho, es un excelente repaso. Para aquellos que acaban de llegar, dan una probadita de lo que son los estudios de integración. Y el propósito es aprender a conocer al Señor, a caminar con Dios. Y hoy vamos a hablar la última parte del tema de la oración, y vamos a responder la pregunta: ¿cómo y qué podemos orar? Porque a veces decimos, bueno, yo no sé cómo orar con Dios, no sé si mi vida de oración está suficientemente sólida. Y así como en la alimentación no puedes comer pura carne, proteína, necesitas carbohidratos, necesitas vegetales, necesitas fibra, no solamente carne. Y quizá hoy te vas a evaluar y ver cómo está tu vida de oración, y vas a ver si quizá te falta algún nutriente, algún componente de lo que es importante para aprender a orar. Y bueno, hemos visto a través de estos temas que es importante orar, y el orar es hablar con Dios, el orar es tener una comunión con el Señor. Vemos de que Dios nos rescata, nos da de su salvación, y una vez que empezamos con esa salvación podemos tener esa relación con Dios y hablar con Dios, y eso es algo cercano, es algo íntimo, y es algo que también tenemos que hacer para que nosotros podamos conocer otra cara de Dios. Y bueno, vamos a ver una sección por excelencia donde el Señor Jesús nos enseñó cómo orar, y si el Señor Jesús lo dice, tenemos que prestar atención. ¿Cómo podemos hablar con Dios? Como ese Dios que nos ama, como una relación muy cercana en nuestras vidas. Y Mateo 6, versículo 6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, ¿qué dice? Te recompensará. Jesús nos habla de apartar un tiempo, de apartar un momento especial para conectarnos con el Dios que hizo la vida, que nos hizo, tener una comunión con Él. Y nos dice que podemos entrar en lo secreto, y algo maravilloso que dice este verso es que la oración tiene recompensas. Repita conmigo: la oración tiene recompensas. En nuestras vidas lo hemos visto, Dios ha sido fiel y ha contestado muchas de nuestras oraciones. Exacto. Y vemos aquí en este pasaje de que dice, cuando buscas de Dios, dice, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso no significa que solamente debes de orar y que nadie te vea, sino significa que en lo secreto, en lo íntimo, en lo personal, tú con Dios puedes acercarte a Él. Y en el caso de Daniel hizo lo opuesto, ¿no? O sea, abrió las ventanas y todos lo veían. Entonces no se trata si te ven o no te ven, sino que genuinamente tú estés buscando de Dios, que no ores para que vean y digan, wow, qué espiritual, ¿no? O que no tampoco digas que caminas con Dios y a la vez no pasas tiempo con Dios. Entonces es importante que cuando tú estés orando, lo busques genuinamente, lo busques de corazón. Es la intención de este pasaje. Y dice, tu Padre que está en lo secreto, ve lo que se hace en secreto y Él te recompensará. Y hay una recompensa en varias formas. A lo mejor nosotros pensamos en recompensas de algo que a nosotros nos parece aceptable, pero muchas veces Dios nos recompensa en formas que nosotros no imaginamos, y una de esas es obtener esa paz que Dios te da, esa comunión que tú tienes con Dios, esa confianza y plenitud que puedes venir y depositar tú directamente con Dios. Y dice, y al orar no usen vanas repeticiones, ni hablen solo por hablar como hacen algunos. Qué interesante, porque Jesús nos está diciendo que nuestra oración tiene que ser intencional y no solamente repitiendo palabras para cumplir nuestros rezos, ¿no? Ángel de la guarda, hay una oración, recuerdo que le regalaron una muñequita a mi hija y de hace muchos años, y decía, no, las oraciones no son al ángel de la guarda, las oraciones son solamente a Dios. No era bíblica esta muñeca, era una muñeca antibíblica. Entonces decía, ángel de la guardia, que
que me cuidas de noche y de día, alguna cosa así. Y hay gente que repite sus oraciones antes de dormir como repetir un rezo, algo que memorizaste. Pero no se trata de memorizar una oración, de usar una repetición vana, sino de aprender a comunicar tu corazón con el corazón de Dios. Y obviamente cuando no sabes orar puedes empezar repitiendo en el caso del Padre Nuestro, ¿no? Pero lo importante es que cuando empiezas a practicar y empiezas a pasar ese tiempo en oración, empiezas a aprender cómo orar. Y en el Padre Nuestro es una guía que Dios nos da para que nosotros sepamos más o menos cómo podemos dirigirnos a Dios, cómo podemos acercarnos a Él. Y es lo que vamos a estar viendo, el cómo y qué podemos orar, porque a veces oramos nosotros y generalmente la vida gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Se trata de ti. Yo quiero esto a mi manera, yo quiero así en forma, se trata de mí. Dios, ayúdame, guárdame, cuídame, bendíceme, y todo soy yo, y se nos olvida que hay más aparte de solamente yo. Dice, y ustedes deben orar así, dice el verso 9, y aquí está la guía de cómo podemos orar. Es una guía de oración. Jesús no dio el Padre Nuestro como un rezo que tenemos que repetir. Nunca dijo Jesús repetirán esta oración, sino les enseñó cómo orar, les mostró una guía de qué cosas podemos incluir en nuestras oraciones con Dios. Y dijo, lo primero es que se dirige a Dios como un padre. Qué hermosa imagen. Yo sé que muchos no han tenido una figura de un buen papá en sus vidas. Quizá tuvieron un padre ausente, un padre regañón, un padre que no tenía paciencia, un padre alcohólico, pero en el caso de Dios es un buen padre. Hay gente que sí dice, mi padre fue la mejor persona que yo he conocido, siempre estuvo para mí, siempre proveyó para nosotros, siempre me mostraba su amor, siempre estuvo presente. Si tuviste un padre así, gloria a Dios por eso, porque es la excepción. Pero en el caso de Dios, Dios es ese tipo de padre, y dice que nos podemos acercar a Él con la confianza de ese buen padre y llamarle a Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces esa oración nos muestra un poco de lo hermoso y precioso que podemos nosotros saber, que te puedes acercar a Dios como Padre. Si tú piensas en una relación normal de un padre con un hijo, los hijos pueden acercarse a su papá, ¿no? Y pedirle, papá, ¿sabes qué? Necesito de esto, ayúdame con esto. Entonces hay esa confianza de acercarse, y es lo que Dios y Jesús nos está mostrando aquí, que podemos nosotros venir a Él y acercarnos con esa confianza como Padre, para traer nuestro corazón, traer nuestras preocupaciones delante de Él. Y por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero por el otro lado vemos de que también se refiere a Dios como una persona santa, una persona separada, una persona especial, ¿sí? En este caso yo me imagino que tú tienes algo especial, material que cuidas, ¿verdad? Puede ser a lo mejor algún vestido, puede ser alguna ropa, puede ser alguna, no sé, un carro, y ese carro, cuando entra alguien en ese carro, te aseguras de darle todas las instrucciones, ¿no? Decir, vas a entrar, pero no puedes masticar chicle en mi carro, no puedes tirar basura, ni pintarte las uñas. Entonces tú pones tu cantidad de reglas porque cuidas en cierta manera el carro, porque es algo especial. Y en esta forma, así como es especial, de la misma forma Dios, nosotros no es algo común, no es algo nada más como, pues me acerco a Dios y como algo que no importa, sino a la vez Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de este universo, el que nos conoce y conoce todo acerca de nosotros. Y por eso también vemos ese otro lado. Padre nuestro, acércate a Él con confianza, pero también santificado sea tu nombre. Tú eres santo, tú eres separado, apartado. Dice, venga tu reino. Se trata de Dios, no se trata de nosotros, se trata de Él. Hágase tu voluntad. ¿Y por qué su reino? Porque nosotros sabemos que el reino de Dios es quien nosotros, la razón por la que Dios vino es para que su reino gobernara en nuestras vidas y nuestros corazones, en esta tierra donde hay pecado, hay maldad. Pero el propósito, cuando nosotros muramos, sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y primeramente pensando en eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? No solamente hacia nosotros, sino también hacia el plan de Dios en la vida por medio de nosotros, como en la tierra.
como en el cielo. Entonces estamos viendo es que eso es precioso en esta oración que Jesús nos muestra. Y me encanta que dice nuestro, Padre nuestro, no dice Padre mío. Y la mayoría de nosotros somos bien individualistas, bien egoístas, solamente pensamos en nosotros, mi necesidad, lo que yo quiero, lo que a mí me hace falta, lo que yo necesito de ti, Dios, es que me des el trabajo, lo que yo necesito, Dios, es que me des los papeles, lo que yo necesito es que me sanes, y se vale, hay lugar para clamar a Dios. Pero el problema es cuando solo nuestras oraciones son yo, es como que el centro de nuestras oraciones son San yo, ¿no? Porque es yo y yo. Y es algo que a todos nos hace recapacitar, saber de que no somos hijos únicos. Tenemos un padre que tiene muchos hijos, tenemos otros hermanos que también papá Dios les ama y está preocupado por ellos. Y ahí es donde surge el amor de unos hacia otros. Dice Padre nuestro. No solamente Padre mío, Padre nuestro. Qué hermoso que tenemos al mismo papá Dios. Y por eso nos llamamos hermanos, hermanas, porque si hemos nacido de Dios, si hemos tenido la salvación de Cristo, somos hermanos. Y me encanta que dice, hágase tu voluntad. Pero muchos venimos a Dios, la verdad es que cuando clamamos a Dios por peticiones, queremos que se haga nuestra voluntad. Y es muy importante ver este acercamiento de Jesús que nos enseña a orar buscando la voluntad de Dios, no solo la nuestra. Entonces lo primero que vemos, porque comienza diciendo, santificado sea tu nombre, y me encanta lo que comentas, Paola, porque dices, es la confianza de un Padre, pero también la santidad de un Dios todopoderoso. No solamente es la cercanía con Dios como tu Padre, sino también el respeto. Santificado sea tu nombre. Vemos que, y venga tu reino. En la oración lo primero que tenemos que hacer y corregir en nuestra mente. Yo no sé cuántos de nosotros acostumbramos a orar mucho oraciones egocéntricas. Yo creo que la mayoría tendemos a orillarnos a eso. Y este guía de Jesús, el Padre Nuestro, nos ayuda a recapacitar que la oración no se trata de nosotros solamente, sino se trata de la santidad de Dios, se trata del reino de Dios, y se trata también de ver que para Dios tiene una familia de hijos que Él ama, y que no solamente es mi Padre, sino que es nuestro Padre. Entonces lo primero que hay que entender es que la oración, el contenido, cómo y qué, cómo puedo orar, qué es lo que puedo orar, cuál es el contenido de mi oración. Bueno, aquí dice, primero que nada, santificado sea tu nombre. Yo te animo a que en tus oraciones involucremos más la adoración a Dios, la alabanza, la honra y la adoración a Dios. Orar no se trata solo de obtener nuestros deseos, sino de relacionarnos con Dios. Y naturalmente, cuando empezamos una relación con Dios o cuando no tenemos una relación con Dios, tendemos a orar así, Señor, ayúdame, cuídame. Le podemos decir a Dios, súpleme esta necesidad, y queremos que Dios nos responda inmediatamente y automáticamente. Y la oración no es solo para que Dios te responda todos los deseos que tenemos, sino la oración es para nosotros tener esa relación con Dios, el conocerle, el acercarnos a Él. Y por eso vemos en este punto cómo nosotros podemos orar. Si yo se supone que vengo a Dios y se trata de mí, ¿no? De que Dios me ayude en alguna forma, pero esto es lo que estamos viendo el tema de hoy. ¿Cómo nosotros podemos orar? Y no solamente el estar pedir. Hay un momento adecuado en el que nosotros podemos pedirle a Dios, pero también hay otras cosas que podemos hacer dentro de la oración. Y una de esas es el alabar y el adorar a Dios. Y hay muchos salmos hermosos de la adoración y de la oración, y muchos pasajes en la Biblia que nos muestran cómo en las oraciones se comienza alabando a Dios. Por ejemplo, Primera de Crónicas 16:34 es una exhortación a todo el pueblo a acercarse a Dios con alabanzas, con adoración, y dice: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Hay momentos, yo creo que esto es algo cuando te cae el 20, a veces pasamos en la vida retos, la vida es como una carrera de obstáculos que vas corriendo y no te queda otra más que correr porque la cinta se está moviendo, así como el hámster que está corriendo, ¿no? Si no corres, o en el caso de la corredora, si no corres te azotan contra la pared, ¿no? Tienes que seguir corriendo y de repente hay un obstáculo,
ay, se me descompuso el carro. Y luego al rato, ay, viene una enfermedad. Ay, mi hijo anda en rebeldía. Ay, ya nos peleamos y no sé qué pasó con nuestro matrimonio, que estamos súper mal. Ay, me vino una enfermedad. Y es saltar obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Pero también hay momentos donde a través de nuestra travesía vemos la bondad de Dios, que como Dios, a través de cada obstáculo, porque dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, que podemos confiar en Él, y vemos cómo Dios nos saca adelante de situaciones difíciles tras situación difícil, y de repente nos comparamos con otras personas y decimos: Señor, bendito sea tu nombre, tengo vida, tú estás, Señor, con nosotros. Señor, ha habido sufrimientos fuertes, pero tuya es la eternidad, estamos en tus manos. Y de repente hay un punto que te cae el 20 y dice: de verdad que el amor de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, perdura para siempre. Y entonces lo que te queda es alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él te ha dado la vida, porque siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. El puro hecho de que tú existes es porque Dios pensó en ti, y porque tu vida tiene valor, porque tu vida tiene importancia, y porque Dios tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Un día todos vamos a morir, vamos a llegar a su presencia, y aquellos que tenemos a Cristo tenemos la dicha de saber que Él por su gracia nos ha dado vida eterna. Entonces, sea lo que sea en este mundo, así como Job, que suframos, podemos decir: alaben al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Es parte de la oración alabar a Dios. Si tú piensas en alguien que tú puedes decir, alguien digno de alabanza, es alguien que tiene una cualidad especial que tú dices: wow. Por ejemplo, cuando alguien está trabajando en cualquier área, ¿no? Ya sea en la cocina, ya sea en la mecánica, ya sea en la construcción, tú conoces, si tú te has metido alguna vez a la cocina, a veces las cosas pueden verse fácil. Tú dices: este platillo lo hace quien sea, ¿no? O este pastel lo hace quien sea. Pero a la hora que haces un pastel dices: ay, necesito muchas herramientas, necesito mucho tiempo, necesito experiencia, necesito ver quién lo está haciendo bien, de quién aprendo, necesito entrenarme. Y empiezas a gradualmente aprender. Hay gente que naturalmente tiene el talento, pero con todo y talento necesitas seguir mejorando, porque necesitas ideas para hacer las cosas mejor de lo que ya lo haces. Y cuando ves que alguien hace algo excepcional, tú dices: increíble. O sea, este pastel, yo intenté hacer uno para el cumpleaños de mis hijos, perdón, que sí es verdad, y me salen ahí más o menos, ¿no? No me salen tan bonitos, pero hago el esfuerzo. Alguien que tiene el talento para hacer eso, tú te impresionas, porque dices: wow, o sea, esto requirió trabajo, requirió talento, requirió esfuerzo, se nota que ha estado experimentada haciendo este tipo de trabajo. Entonces tú puedes decir: wow, puedes decir: esta persona es digna de alabanza, porque ves una diferencia entre esa persona que hace algo especial, un pastel precioso, con una persona que hace un pastel no tan bonito, ¿no? Entonces, lo mismo. La verdad que sí le quedan bien ricos los pasteles de avena y son gluten free. El sabor, pero no se ven tan hermosos, pero... Pero bueno, entonces este pasaje de la palabra de Dios vemos eso, dice: alaben al Señor porque Él es bueno. ¿Cómo puedes alabar al Señor si no has probado de su bondad? ¿Cómo puedes alabar a Dios si no lo conoces, si no estás caminando con Él, si no estás hablando con Él? Alaben al Señor porque Él es bueno. Cuando caminas con Él te vas a dar cuenta que Él es bueno en tu vida. Él es bueno al escucharte como padre. Él es bueno que te puedes acercar a Él con confianza, plena confianza de saber que es el Dios de este universo, el creador del universo, y que podemos nosotros buscarle y escuchar, que Él escucha nuestras oraciones y responderlas. Eso es lo que nosotros podemos venir. Alábale. Cuando pruebas la bondad de Dios, créeme que vas a poder decir: alabado sea su nombre, bendito el Señor de señores, porque has probado quién es Él. La alabanza es resultado de conocer a Dios, y no puedes alabar a quien no conoces. Qué tremenda frase, ¿no? Es de mi esposa. La alabanza es resultado de conocer a Dios. No puedes alabar a quien no conoces. Totalmente de acuerdo. Y por eso yo les animo a que se acerquen a Dios. Dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces les animo a que busquen a Dios, que lo busquen con todo su corazón, y muchas veces Dios dice: venid y probad.
que probemos la gracia de Dios, el amor de Dios. La alabanza es resultado de conocerlo. Entonces, ¿saben ustedes cuál es la diferencia de alabar y adorar? Porque, por ejemplo, en las canciones utilizamos, es una canción de alabanza y pensamos las que utilizan más ritmo, batería, que son más alegres. Esta es una canción de adoración porque es más lenta, cierras tus ojos, levantas tu mano, adoras al Señor. Pero en realidad la alabanza y la adoración no tienen que ver con que si la música es rápida o es corta, aunque tradicionalmente así lo utilizamos, o es lenta, sino tiene que ver con que la alabanza se alaba a alguien por lo que Él hace. Se adora a alguien por quien Él es. La adoración se trata de adorar a Dios porque Él es Dios, significa postrarnos ante Él, reconocer que Él está en control y nosotros no, reconocer que Él es el creador de nuestras vidas y dependemos de Él, y por eso lo adoramos, porque sabemos cuán grande y valioso es Él, que sin Él no existiríamos. Y lo alabamos por todas sus bondades, porque nos ha dado bendiciones en nuestras vidas, porque nos provee, nos suple y nos guía, y le alabamos por lo que Él hace. Le adoramos por lo que Él es y le adoramos por lo que Él hace. Esa es la alabanza y la adoración. Entonces en tus oraciones puedes comenzar a incorporar eso, en vez de solo decir Señor dame, Señor te alabo porque tú eres bueno, porque reconozco que tú eres Dios, porque sin ti nada soy, Señor. Tú eres bueno y para siempre eres perfecto, eres santo, eres justo, santificado sea tu nombre. Esa es la oración. Dice el Salmo 103, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Somos como ovejitas que necesitamos su guía, su alimento, su cuidado, su provisión. Porque el Señor es bueno, dice el verso 5, y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre, dice el Salmo 100. Todo el Salmo 100 es una adoración a Dios por quien Él es y por lo que Él hace, una alabanza por lo que Él hace. Y aquí en Salmos, personas que han probado, como el rey David, que han probado de su bondad, de su cuidado, es el resultado de que él hace estos salmos y pone eso, porque el Señor es bueno, porque su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Bueno, ese es el primer paso, aprender a, ¿qué tenemos que aprender en las oraciones? Alabar y adorar a Dios, alabar y adorar a Dios. Segunda cosa, cuando nos preguntamos ¿qué podemos orar? ¿Cómo podemos orar? Es aprender a dar gracias a Dios por sus bendiciones. No solamente es decir quiero, dame, sino también aprender a decir gracias cuando Dios nos da. Yo creo que si somos muy honestos y ponemos en una balanza, imagínate que ponemos una canica en una canica de esas bolitas de plástico para jugar o de vidrio, la ponemos en en alguna vasija o en alguna lata, en algún frasco, y cada vez que tú has hecho una petición a Dios por alguna necesidad que tienes, echas una canica. Entonces echas una canica, no, pues le he estado pidiendo a Dios por esto desde hace mucho, ¿no? Y cuando Dios contesta nuestras oraciones, ¿cuántas canicas regresamos en el otro frasco de decirle gracias? Algunos ni siquiera ponen una, algunos ponen una, dos o tres, pero tenemos una jarra así llena de canicas de las peticiones, Señor dame, Señor quiero, y cuando Dios nos da una o dos o tres, si lo pudiéramos ver visualmente sería exagerada la diferencia de cuánto le pedimos a Dios a qué tan agradecidos somos. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que todos, entonces es algo que nos hace reflexionar. En Salmo 102 dice, adoren al Señor con alegría, preséntense a Él con cánticos de júbilo. Entonces aquí dice preséntense ante Él. ¿Por qué? Porque cuando oramos a Dios, como dice Jesús, entras a tu cuarto, a tu Padre que está en secreto, te presentas ante Dios y lo haces con alegría en tu corazón. ¿Por qué tienes alegría? Porque estás consciente que ha habido cosas que Dios ha sido bueno con nosotros y te presentas ante Él con cánticos de júbilo. ¿Algunos de ustedes en la oración con Dios o cuando va manejando y orando con Dios de repente incorporan canciones o no? ¿Sí? Yo sí he incorporado canciones. Le doy gracias a Dios que no me están grabando porque no tenemos que ser cantantes con desafinadas y todo, pero le cantamos a Dios con todo nuestro corazón.
Uno le hace el intento. Lo bueno es que Dios no juzga si cantamos feo, si cantamos bonito. Lo que Dios juzga es nuestro corazón. Amén. Yo canto como Narciso, feo pero macizo. Ok, dice el Salmo 104, vengan ante su presencia ¿con qué? Con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Entonces parte de la oración es la gratitud delante de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, sea una situación buena, sea una situación difícil, debemos de nosotros venir siempre agradecidos a Dios, porque no necesariamente Él provoca estas cosas, sino debemos de saber, estar conscientes que Él en medio de cualquier situación Dios cuida de ti y va a estar al pendiente de tus necesidades, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes al estar en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, seamos personas agradecidas, seamos personas que puedes decir gracias. Y generalmente cuando alguien no está agradecido, ¿qué creen que está haciendo? O es mal agradecido o se está quejando, ¿no? Ay, pero esto no me gusta, pero ¿por qué sucedió así? ¿Y por qué sucedió así? Y estamos nosotros quejándonos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a tener una actitud de queja, una actitud de inconformidad. ¿Por qué? Porque no hay gratitud en nuestra vida. No entendemos otra vez que Dios está no para proveer nuestros deseos. Dios va a cuidar como buen padre de nuestras necesidades, pero tenemos que recordar que nosotros estamos relacionándonos con Dios, estamos teniendo una relación cercana con Él, que podemos acercarnos, podemos pedirle, podemos buscarle. Pero es importante que tengamos ese entendimiento y esa actitud, que nosotros debemos de venir siempre con una actitud de agradecimiento a Él. Exacto, si no eres agradecido, estás angustiado o enojado, eso es una realidad. Y por eso es que la gratitud en la oración es un alimento, es una medicina para nuestra alma. Y de verdad que es una medicina que se necesita mucho en nuestros tiempos, después de una pandemia que cobró la vida de tanta gente, que perdimos familiares, amigos que conocíamos, estar encerrados, no podernos vernos los rostros como antes por la máscara, algunos que sufrieron la enfermedad y que quedaron con secuelas. La verdad que el mundo se encerró y mucha gente está con coraje, está con enojo. Por eso es que hay mucho pleito en el tráfico, ha habido hasta gente que se dispara en el tráfico porque un carro se le metió. Hay mucho enojo guardado. Y la realidad es de que el enojo es lo contrario del gozo que Dios nos da. Y muchas veces podemos caer en una situación que nos sentimos enojados, como gatos encerrados, ¿no? Nos sentimos frustrados. Y la verdad es que la gratitud, cuando empezamos a contar nuestras bendiciones y empezamos a evaluar cuáles son las cosas que Dios ha sido bueno con nosotros, son cosas que empiezan a traer una alegría a nuestro corazón. Entonces, en la oración es muy importante incluir la gratitud a Dios. Yo te animo a que aprendas a confiar en Dios, a ser agradecido. Dice en Filipenses que no estemos afanados, desmedidamente preocupados por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones a Dios con oración y con ruego y con acción de gracias. O sea que aunque estés desmedidamente preocupado por algo, encuentres en tu vida razones por las cuales puedes agradecer a Dios. Y dice la palabra de Dios que la paz de Dios entonces guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque en los pensamientos son donde hacemos tonterías, donde renunciamos al trabajo porque estamos enojados, donde nos peleamos con alguna persona, donde de repente hay gente que se ve envuelta en un pleito con un desconocido, donde se gritan o se dicen cosas innecesarias en un matrimonio o en la familia. ¿Por qué? Porque hay enojo, porque hay frustración. Pero dice que sean conocidas nuestras peticiones a Dios y que seamos agradecidos con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Estamos en un mundo en donde continuamente estamos luchando, continuamente estamos batallando, como ir en contra de la corriente. Entonces, a veces podemos sentirnos débiles, podemos sentirnos fácilmente enfocarnos en el punto negro, ¿no? A veces igual como con la pareja, ¿te fijas? Es amable, es proveedor, es cuidadoso, es atento, pero... No le digas, no es cierto.
No, tengo muy buen esposo, gracias a Dios. Pero nos fijamos en el punto negro. ¿Y sabes qué? Ese punto negro, yo he conocido personas que tienen todo, que tú puedes decir, wow, o sea, te fue re bien. Y se fijan y se amargan por ese punto negro. Y a veces nosotros hacemos eso igual con Dios. Tienes tantas bendiciones en relación a tantas otras personas. Exacto. Y a veces te fijas en el punto negro. Pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y empezamos a quejarnos y a molestarnos con Dios. Yo tuve una etapa que me pasó que se me juntaron muchas cosas en mi vida. Y empecé a fijarme, ya me pasó esto, nos pasó esto, nos pasó esto, nos pasó esto, nos pasó esto. Y empecé a sentir así hasta, como físicamente te afecta tus emociones, tu actitud, tu estado de ánimo. Empiezas a sentirte afectada por lo que estás viviendo y pasando. Dices, bueno, una la paso, ¿no? Pero 2 y 8 y 10, ya es mucho. Ya, se pasó de la raya. Y a veces cuando uno pasa problema tras problema, tras problema, tras problema, hasta las empiezas a contar, ¿no? Mira Dios, ¿cuántas? Y se supone que soy tu hija, se supone que cuidas de mí, se supone que, y le ponemos a Dios palabras. Y debemos de recordar eso, que no debemos de fijarnos en el punto negro. Y cuando pasé esa etapa, yo dije, yo no puedo hacer esto. Necesito recordar todo lo bueno que Dios sí ha sido conmigo. Tengo tantas bendiciones y estoy enfocada en las cosas que me han pasado. Y empecé a decirle al Señor, ¿sabes qué? Gracias por que tengo una casa. ¿Cuánta gente no tiene una casa? ¿Cuánta gente no tiene una cama cómoda en donde dormir? ¿Cuánta gente no tiene alimentos en su casa? Y puedes contar todas las cosas que tú sí tienes, por las cuales sí puedes estar agradecido. Y sí puedes decirle, Señor, gracias por esto. Y cuando nosotros tenemos esa gratitud, Dios nos ayuda a cambiar el enfoque. Y empieza nuestra alma también a ser sanada. Por eso dice, la gratitud es medicina para el alma. Y Dios en su palabra nos dice, sean agradecidos. No seamos malagradecidos con Dios. Debemos de contar las bendiciones que tú tienes en tu mano. Amén. La tercera cosa que podemos involucrar en nuestras oraciones es confesar pecado delante de Dios. Porque lo cierto es que dice en primera de Juan, el apóstol Juan, que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Porque la realidad es de que todos continuamos, aunque ya conocemos a Cristo y hemos sido santificados, apartados del mal para pertenecerle a Dios, Dios nos pide la santificación en nuestras vidas, nos llama a apartarnos del mal. Y lo cierto es que fallamos en diferentes aspectos y tenemos que aprender a confesar pecado delante de Dios. Hay personas que ni siquiera le piden a Dios perdón por lo que han fallado a Dios y a otras personas, pero todavía tienen el descaro de reclamarle a Dios de por qué no les ha contestado, y le piden a Dios cosas y le piden a Dios una cosa y otra, pero nunca han venido delante de Dios y se han puesto a cuentas y le han dicho, Señor, yo he sido ingrato, Señor, yo no te estoy valorando, Señor, yo no te estoy poniendo en primer lugar, Señor, a mí no me interesan tus cosas, ni tu iglesia, ni ser parte de crecer en ti. Lo único que quiero es que respondas mis oraciones, a lo que me des lo que yo te pido. Entonces hay que confesar pecado. En Mateo 6:12, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, perdónanos nuestras deudas, lo que nosotros te debemos, Señor, lo que hemos quedado mal contigo, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Jesús intencionalmente involucró en esta oración de pedir perdón a Dios. O sea, Jesús nos enseñó al orar, a reconocer nuestras faltas, ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón de lo que fallamos. Y concientizó a sus discípulos y a nosotros de que parte también de estar bien con Dios es ponernos a cuentas con las personas que nos relacionamos y que nos hemos fallado unos a otros. Si alguien te lastimó, ve y dile que te lastimó, ponte a cuenta. Si tú lastimaste, pide perdón. Pero Jesús nos está concientizando que no nada más se trata de nosotros y que parte de la oración es aprender a pedirle perdón a Dios. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, dice su palabra, que Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Podemos nosotros acercarnos a Dios, pero a veces hay áreas en nuestra vida que queremos nosotros no someterla a Dios, queremos separarla y decir: Dios, te doy todo, pero no toques mi orgullo, no toques mi ego, ¿sí? Entonces, no toques mi pecado. Y a veces podemos estar en esas áreas y decir: todo lo demás puedo hablar contigo, Dios, todo lo demás puedo pedir perdón, pero hay cosas que no las queremos entregar a Dios. Necesitamos venir a Dios completamente. No podemos engañar a Dios, y es lo que esto está diciendo en la palabra de Dios. Dice: si dices que no tienes pecados, si dices yo estoy bien, no tengo fallas, no tengo tanta maldad en mi vida, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer las áreas que sabes, nosotros, cada uno de nosotros sabemos las áreas que estamos mal. Reconocemos las áreas que necesitamos corregir y a veces las queremos ocultar, las queremos tapar, las queremos mantener, pero dice la palabra de Dios, dice que necesitamos, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Las cosas que hemos fallado necesitamos traerlas a Dios, pedirle perdón, y dice que Él nos limpia y nos va a perdonar. Así es. Entonces, lo primero ¿cómo podemos orar? ¿Qué podemos orar en el contenido de nuestras oraciones? Primero que nada, alabar y adorar a Dios. La segunda cosa que vimos, ¿cuál es? Aprender a tener gratitud, a darle gracias por las bendiciones. Y en tercer lugar, tenemos también que aprender a confesar nuestras fallas, pedirle perdón al Señor. Ese es el contenido de una oración, de una comida balanceada espiritual en la oración. Aprender a confesar nuestros pecados, y el Señor permite limpiarnos. Necesitamos no solo saber que pecamos, porque a veces puedes tener conciencia: yo fallé, ¿no? Yo la regué. Puedes tener esa conciencia de las cosas que has fallado, que la has regado, que has pecado. Pero lo que Dios quiere en tu vida, para que haya un cambio, necesitas reconocerlo, reconocer que has fallado, y para reconocer necesitas un cambio de corazón, necesitas un arrepentimiento en tu vida. Entonces no es solo el saber: oh, Señor, yo sé que fallé. Dios también lo sabe, ¿sí? Y a lo mejor tu esposa o tu esposo o tus hijos también lo saben. Pero para que haya una restauración, si tienes una relación con alguien, para que haya una restauración con esa relación, con esa persona, necesitas aceptar y decir, sanar, y decir: ¿sabes qué? Fallé, ¿sabes qué? Hice mal, ¿sabes qué? Dije mal esto, no lo debía haber hecho. Necesitas reconocer, y al reconocer eso con Dios, nosotros, lo que sucede es que Dios sana, y Dios corrige nuestro camino, corrige y sana nuestra vida. Sí, es parte de nuestra oración, el confesar a Dios lo que fallamos. La Biblia nos dice que no debemos practicar el pecado como cristianos, pero lo cierto es que seguimos fallando en diferentes áreas, y es algo que es constantemente que se practica. La cuarta cosa que podemos involucrar en nuestras oraciones es saber que dice Padre, no dice Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, ¿verdad? Saber que tenemos otros hermanos en la casa que nuestro papá también ama, y nuestro papá también quiere bendecir, y de alguna manera a Dios le plació el permitir que nosotros podamos interceder con Dios por nuestros hermanos cuando ellos están pasando necesidad. Entonces, intercede por otros, aprende a orar por otros, no solo pensar en ti mismo. En 1 Tesalonicenses 1:3 dice: les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica: les recordamos en oración todo el tiempo. Entonces hay intercesión entre hermanos en Cristo, entre creyentes hay intercesión, porque la necesitamos. Y esto es maravilloso, porque como estamos tan centrados en nuestras necesidades, en nuestras peticiones, en lo que nosotros queremos, lo que sucede cuando nosotros empezamos a interceder por otros y preocuparnos por otros es que empiezas a haber interés, empieza a surgir lo que es el amor hacia las demás personas.
Y ya no piensa solamente se trata de mí, sino también hay otras personas, otros creyentes, otras personas que necesitan de Dios, por las cuales interesarnos, y empiezas a crecer en el amor de Cristo. Así es. Bueno, Santiago 5:16 es un libro que está hablando de ser cristianos que obramos en nuestra fe. Dice que la fe sin obras es muerta. O sea que tú puedes decir yo creo, confío en Dios, pero trato a los demás de la patada. Es una expresión decir súper mal, de una manera pedante. Llega una persona pobre y la dices vete para allá, pero hay una persona rica y la sientas en la silla de honor. Y Santiago está en contra de eso y está diciendo que las guerras y los pleitos entre nosotros vienen de nuestros malos deseos, que a veces pedimos a Dios y no recibimos respuesta porque pedimos mal, de una forma egoísta. Habla de la lengua, que es un mundo de maldad. A veces vemos algo y pensamos en nuestra percepción de que algo está mal y lo comunicamos a todos los demás, y no es la verdad, es solo tu percepción, y dañamos la reputación de otros. Y dice la Biblia que es como un fuego de maldad la lengua, que con ella bendecimos a Dios y maldecimos a nuestros hermanos, y eso está súper mal. Y en Santiago 5:16 habla de la necesidad de sanar relaciones rotas en una iglesia, de que si alguien te ofendió, porque todos somos diferentes, vivir con los santos ahí arriba será la gloria, pero vivir con los santos aquí abajo, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque toda la gente es diferente, es complicada. Entonces habla de la necesidad de confesar cuando a alguien has ofendido, decirle perdón que no te respondí, perdón que te respondí mal, perdón que me alejé sin haberte dicho la razón. Entonces dice que confesemos nuestras ofensas, y no solamente eso, sino oremos unos por otros. Señor, perdóname por esto que tengo contra mi hermano. Señor, trabaja en su corazón. Señor, quita de mi corazón esto que me siento mal contra esta persona. Y también orar por, Señor, fortalécenos como iglesia. Ayúdanos a tener tu amor, tu humildad, tu unidad. Señor, tú conoces las necesidades de esta familia. Orar unos por otros, y dice la Biblia que lo hagamos para que seamos sanados. Y dice, la oración del justo es poderosa, porque es un Dios poderoso, y es eficaz. Santiago 5:16. Y como cuerpo en Cristo necesitamos eso también. Entre familias, entre matrimonios, entre creyentes, necesitamos practicar el perdón, el confesarnos cuando nos hemos fallado en alguna forma y reconocer esa área, porque de esa forma, ¿cómo va a haber un matrimonio que tiene una diferencia para que ese matrimonio pueda seguir y avanzar y tener sanidad en su relación? Necesitan ponerse de acuerdo, necesitan perdonarse, necesitan confesarse sus ofensas. Y lo mismo como iglesia, como cuerpo de Cristo, naturalmente al convivir con otros creyentes va a haber situaciones que te pueden herir tu corazón, pueden herir tus sentimientos, pero lo hermoso de la palabra de Dios es que nos anima, nos exhorta a que nosotros vayamos y nos confesemos. Si alguna vez le has fallado a alguien, que lo hagas. ¿Para qué? Para que seas sanado. Bueno, la quinta cosa que podemos aprender nosotros en la oración es presentar nuestras peticiones. Ahora sí, me van a decir, pastor, con eso hubiera empezado, esa sí me la sé muy bien, ¿no? En esa ya ustedes ya tienen doctorado, maestría y doctorado y carrera, ya saben cómo pedir sus peticiones delante de Dios. El Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir por algo tan básico como el pan de cada día, que se refería a la comida de cada día. Danos nuestro pan de cada día. Nuestro pan hoy es danos para la renta, ¿no? Danos para el agua, para la luz, para el súper que cada vez está más caro. Algunos le pueden incluir, Señor, danos para la gasolina de cada semana que está tan cara en nuestros tiempos. Pero se está hablando de las necesidades básicas para poder vivir. O si no para la gasolina, Señor, aunque sea danos para el Tesla, ¿no? Danos nuestro pan de cada día. Porque realmente hay gastos de vida que cubrir. Entonces es legítimamente correcto el acercarnos a Dios y decirle a Dios lo que necesitamos como un padre. Nuestros hijos a veces llegan, papá, me compras esto, tengo ganas de ver si puedo comprar esto. Vienen y nos hacen una petición, y si podemos y vemos que es algo bueno, se los compramos, le proveemos. O papá, ya no tengo shorts, ya crecí, ya necesito que me compres calcetines o que me compres zapatos. Y obviamente estamos al pendiente nosotros
nosotros, pero así como un padre podemos acercarnos y decirle: Señor, no tengo para las llantas de mi carro, Señor, mi carro se me descompuso, Señor, no sé cómo, cuándo, ábreme puertas, ayúdanos, provéenos. Podemos pedir a Dios nuestras peticiones. Dios va a cuidar de tus necesidades cuando tú las traes a Él. No está mal pedirle a Dios lo que tú necesitas. No está mal pedirle lo que tú quieres. A veces puedes orar y: Señor, yo quiero eso. Lo hermoso con Dios es de que Él no solamente cuida de tus necesidades, sino va más allá de eso. Pero cuando Él aparte conoce nuestras necesidades antes que nosotros las sepamos, no se las pidamos. Entonces, cuando nosotros venimos a Él y le pedimos, Él le importa lo que tú necesitas, Él le importa la situación en la que tú estás, Él le importa si estás sufriendo o estás batallando con alguna situación en tu vida. A Él le importa y Él te oye. Y ahí es donde podemos otra vez venir a Él y decirle: Padre, Padre nuestro. Y dice en Lucas 11, 9 al 10, dice: pidan y se les dará. Dios quiere que nos acerquemos a Él y le pidamos. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llame se le abre. Cuando nosotros pedimos a Dios algo, también sabemos que eso que recibimos vino de Él. Y por eso es importante pedirle, y a veces, no sé si ustedes han probado hacer eso, pueden ser específicos y decir: Señor, necesito exactamente esto. Y vas a ver el cuidado de Dios a través de estas respuestas específicas de oración en tu vida. Entonces pidan y se les dará, dice el Señor. Y por último, quisiera decir que parte de las peticiones personales que quiero animarles a que oren es que podemos orar por la vida espiritual. Yo recuerdo creciendo en muchas iglesias que en las reuniones de oración, alguien tiene una petición de oración: sí, oren por mi abuelita que se cayó, por favor, por su salud, y oren por los riñones de mi tío, ¿no? Y oren porque tengo un examen de matemáticas bien difícil, y dice: y el cuaderno está lleno de problemas, ¿no? Pero es que era problema de matemáticas, el cuaderno de matemáticas. Entonces empieza a haber oraciones, y típica oración: oren por mi vida espiritual, ¿verdad? ¿Sí la recuerdan? Oren por mi vida espiritual. Y hay personas que siempre, cada domingo: oren por mi vida espiritual. Y espérate, ni siquiera va a esta oración, no va al estudio bíblico de acá, no abrió su Biblia en toda la semana, pero está pidiendo: oren por mi vida espiritual. Entonces hay dos polos opuestos. Uno es nunca orar, decir: Señor, yo quiero ir más contigo, Señor, dame fortaleza para soportar la tentación, Señor, ayúdame a resistir, ayúdame a tener un carácter renovado por ti, Señor, ayúdame a tratar mejor a mi familia con mi carácter, ¿no? Ya tengo problemas con esto, Señor. Orar por nuestra vida espiritual: Señor, quiero tener la disciplina de leer tu palabra cada semana, cada día, por lo menos un capítulo de tu palabra. Y una opción es nunca pedir, y la otra es pedir por mi vida espiritual y nunca hago nada al respecto, ¿no? Porque ahí no es nada más pedir, es camina con Dios. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. No dijo: Señor, oro que algún día pueda seguir a Jesús. No, comienza a seguirlo ya. Entonces, ora por tu vida espiritual. Y en el Padre Nuestro, en Mateo 6:13 dice: y no nos dejes caer en tentación. La palabra tentación puede ser pruebas o tentaciones, y también el mal puede ser el mal o el malo, el maligno, Satanás. Puede ser gramáticamente en griego. Jesús podría estar enseñándonos a orar: no nos dejes caer en pruebas difíciles que sacuden nuestra fe y nos apartan o nos alejan. No nos dejes caer en tentación, en pruebas, sino líbranos del mal, o líbranos del maligno. O no nos dejes caer en tentaciones, porque es una prueba de tu obediencia a Dios, cuando eres tentado, cuando tienes deseos de hacer pecado, sino líbranos del maligno o del mal. Pero Jesús esta oración es una oración que tiene que ver con la vida espiritual, ¿están de acuerdo? Tiene que ver con nuestra vida delante de Dios, de alejarnos de pruebas que nos afectan en nuestro caminar con Dios, o nos alejan de Dios, o tentaciones en las cuales caemos en pecado. Y la vida espiritual es muy importante, y yo creo que es lo más importante, porque te da como una sanidad interior. No hay nada como la sanidad emocional que surge de una relación con Dios, que surge de una condición espiritual
sana, saludable y buena. Y a veces pensamos, oh, la vida espiritual, eso es tan fácil, ¿no? Todo es tan bonito porque Dios es bueno. Pero cuando pedimos por nuestra vida espiritual, ahí es cuando Dios trabaja en nuestra vida. Porque a veces pensamos, amar es fácil. Y luego te casas y dices, ay, necesito más tolerancia, necesito más paciencia, necesito más perdón, necesito más atención, ¿sí? Todas las cosas te empiezas a dar cuenta y dijiste, ay, el amor se veía tan lindo. Y a la hora que empiezas a practicar, dices, no tengo lo que necesito. Y necesitas ejercitar ese amor para que puedas crecer en amor. Tu vida espiritual va a traer retos en diferentes áreas. A lo mejor en tolerancia hacia otras personas, a lo mejor en amor hacia los demás. Porque amar, pensar en la idea de amar es fácil, pero realmente amar en medio de una situación difícil, en medio de un obstáculo, en medio de una batalla, en medio de una tentación, de una prueba, ahí ya no sabemos, ¿verdad? Ahí a ver, espérame, ¿qué había dicho? ¿Que sí lo amaba? Sí, pero no como él cree, sino a mis estándares. Y eso nosotros necesitamos. El amor, dice la Biblia, que es paciente. El amor no se jacta de uno mismo, él no es orgulloso, no tiene envidia, no guarda rencor. Y vemos de que necesitamos crecer espiritualmente. Cuando te das cuenta que tienes orgullo, que tienes rencor, que tienes resentimiento y todas esas cosas se van acumulando en tu vida poco a poco, ¿qué sucede? Que espiritualmente también es como ponerle una tapa a tu vida espiritual porque estás detenido, porque no estás creciendo y no estás entregando también esa área a Dios. Cuando empiezas a aprender a amar a los demás, y a veces es por medio de las relaciones cercanas. Amar a alguien de lejos es fácil, amar a alguien de cerca, ya te das cuenta de los retos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, poner el amor y la vida espiritual en la práctica. Y por eso es importante que nosotros, el amor es no fallar a otra persona, no desearle mal, el desearle el bien, que le vaya bien. Y por eso dice en su palabra, dice, no nos dejes caer en tentación o en pruebas, sino líbranos del mal. Y del maligno, así es. Y bueno, Mateo 26:41, ¿qué nos dijo Jesús? Estén alertas y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es algo que todo cristiano podemos familiarizarnos. Todos podemos decir un rotundo amén a eso, porque hemos sabido lo que es que nuestro corazón quiere hacer la voluntad de Dios, pero que en un momento de debilidad caemos en pecado en algún área de nuestras vidas. Por eso dice que el espíritu está dispuesto, tu ser interior está dispuesto, pero la carne, la naturaleza pecaminosa que tenemos es débil y necesita ser fortalecida. ¿Y cuál es la clave y el antídoto para permanecer fuertes? Estar alertas. Imagínate un venado que no está alerta en la jungla de África, un antílope que no está alerta. ¿Qué va a pasar con ese antílope? Va a terminar siendo carne de leones, porque no está alerta. Y el león va a atacar al antílope que está más solo, más descuidado, más distraído. Y en la vida cristiana es lo mismo. El que no está intencionalmente caminando con Dios, alerta de querer agradarle, vas a caer. El Señor te ama y quiere protegerte, pero hay un enemigo de nuestras almas que si tú te alejas del Señor, te va a comer vivo, te va a destrozar tu corazón, tu alma, tu familia, te va a hundir en pecado, en adicciones, y todo comienza poco a poco, así como la ranita que se la comieron para hacer ancas de ranas, empezó en el agüita fría chapoteando, diciendo no tiene nada de malo esto, y luego el agua empezó a estar cada vez más caliente y luego terminó hirviendo y muerta. Y a veces así pasa con el pecado. Estén alertas y en oración. Recuerda, el pecado te alejará de la oración, pero la oración te alejará del pecado. Entonces hay 3 posibles respuestas de Dios a nuestras oraciones, y con esto queremos terminar. 3 respuestas de Dios, ya que aprendimos qué orar o cómo orar. En primer lugar, Dios a veces en las oraciones nos va a decir no. ¿Alguno de ustedes es papá o mamá? Levanta la mano si eres papá o mamá. Levanta la mano si tú le dices a todos tus hijos, las peticiones de tus hijos, le dices sí a todo. Levanta la mano. No, ¿verdad? ¿Por qué no le dices que sí a todo lo que tus hijos tienen o quieren, perdón? Porque no todo lo que ellos piden les conviene. ¿Están de acuerdo? No todo lo que ellos piden lo necesitan.
porque no siempre es una buena administración de los recursos comprarles algo que ellos quieren. Entonces a veces le tienes que decir a tus hijos no. Y a veces parece injusto cuando Dios nos dice no. Por ejemplo, Pablo tenía una razón muy justa. Tenía una enfermedad, probablemente, no sabemos qué era un aguijón en su carne. ¿Alguna vez te ha picado una avispa o una abeja? Duele horrible, duele muy fuerte, es una punzada horrible. Entonces dice que 3 veces le rogué al Señor que quitara mi sufrimiento, mi aguijón en la carne. Y el Señor me ha dicho que te baste, que sea suficiente mi gracia, mi amor, el cuidado que he tenido de ti, que te he aceptado habiendo sido tú un perseguidor de la iglesia, que te baste mi gracia, porque mi poder, Pablo, se perfecciona en la debilidad. Qué tremendo, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Benditas debilidades, benditas enfermedades, benditos problemas que si no fueran por ellos muchos de nosotros nunca hubiéramos conocido a Cristo. Benditas las debilidades que muchas veces corrigieron nuestro carácter y nuestro orgullo tonto, que hizo que destruyéramos nuestra familia, algunos. Benditas las debilidades que te hacen depender de Dios. Dice Pablo, por tanto, con buena actitud, no con mala actitud, me alegraré más bien en mis debilidades, para que descanse sobre mí el poder de Cristo. Y quien lo decía aquí era un siervo de Dios, alguien que estaba sirviéndolo activamente, que él mismo sanó a otras personas. Y Dios le dijo, en este caso le dijo no. A veces Dios nos va a decir no, y Él conoce mejor tu vida. Y por eso es importante que nosotros con buena actitud, cuando alguien te dice que no, tómalo bien. Cuando Dios te dice que no, tómalo bien. Dice, con buena actitud me alegraré en estas debilidades, porque a lo mejor Dios tiene un propósito más grande de lo que tú puedes ver, para que descanse en mí sobre el poder de Cristo. Lo lindo cuando Dios nos dice que no, es que vemos su mano, vemos su cuidado, vemos su poder y podemos depender de Él. Amén. Porque queremos ser independientes nosotros, hacernos los fuertes, hacernos los que se trata de nosotros el universo. ¿Y sabes qué? Tenemos que depender de Dios, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarlo y tenemos que confiar en que su camino, aunque aunque lo estés viendo sin salida, aunque lo estés viendo difícil, su camino va a ser bueno y Dios se va a gloriar en cualquier situación en la que Dios esté permitiendo que tú estés viviendo. Así es, pero a veces Dios es tan lindo con nosotros, muchas veces Dios nos dice sí. Y Dios nos dice sí y sí y sí, y vemos oraciones contestadas, que Dios nos ayuda, que Dios sana relaciones, que nos saca adelante de enfermedades, que nos saca adelante de nuestra situación en este país muchas veces, que Dios nos provee para nuestras necesidades. Y Dios dice sí, sí, y ahí debemos ser agradecidos cuando Dios dice sí. Y sus sí son maravillosos porque cuando los ves, dices, esto era lo que Dios quería para mi vida. Y volteas a lo anterior que tú querías y te dices, ya sé por qué Dios no quería eso para mí. Y te das cuenta cómo Dios, su sí trae armonía. Así como una música hermosa que puedes disfrutar y decir, qué linda música. Así como puedes comer una comida deliciosa y decir, qué rico comí. Cuando el sí de Dios es un sí, se siente igual. Tú dices, todo cayó en su perfecto lugar. Y eso es la confianza que tenemos en Dios, y por eso tenemos que nosotros tener esa actitud de aceptar cuando alguien te dice un no. Si Dios te dice no, ten confianza en Dios. No te enterques, no seas necio en decir yo lo quiero y te encapriches. Y te encaprichas y ¿sabes qué pasa? Luego cosechas de tus propias decisiones. Pero cuando te dices, ok, me cuesta trabajo, ahorita quisiera hacer lo que yo quiero y no confiar en Dios y hacer mi voluntad, pero me voy a someter a Dios y esperar en su tiempo y esperar en su sí para mí, porque vamos a ver que Dios tiene un propósito más grande que el que tú puedes ver. Y a veces Dios nos dice, sí, te escuché, te estoy escuchando. Sí tengo ese propósito para ti, pero tienes que esperar, tienes que pasar por mi proceso.
Yo no he acabado el proceso que comencé en ti, y a través de este dolor y a través de esta situación yo tengo un propósito y necesito que confíes en mí, necesito que esperes. Es como si mi hijo ahorita me dijera: papá, déjame manejar por favor a los 6 años, déjame manejar. Sería un error gravísimo de mi parte a los 6 años darle las llaves y dile: vete a dar la vuelta, hijo. No, porque no es la edad para que él pueda manejar. Él necesita madurar, por lo menos alcanzar los pedales, ¿no? Crecer. Y a veces Dios permite circunstancias que nos llevan a crecer. Entonces lo que hay que hacer es decir: Señor, si tú tienes que hacer algo en mi vida, hazlo, Señor. Si tengo que aprender a esperar, espero en ti, Señor. Yo voy a dejarlo todo en tus manos. Yo voy a hacer lo que me corresponde, Señor. Pero lo que está fuera de mi control, no hay nada que yo pueda hacer, Señor. En tus manos están, espero en ti. Y Dios te puede decir no, te puede decir sí, o te puede decir espera. Y queremos terminar con el Salmo 41 al 2. Y dice: esperé pacientemente al Señor. ¿Cómo esperó? Pacientemente. Algunos de nosotros le cambiaríamos a la oración y diríamos: esperé impacientemente al Señor, ¿no? No me tocó de otra más que esperar impacientemente. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo, porque a veces estamos en el hoyo, emocional, espiritual, económico, en salud. Me sacó del hoyo de la destrucción o de la desesperación, del lodo cenagoso que nos hundía, pegoteados, incómodos. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso entonces, cuando vi su respuesta, porque había aprendido a esperar pacientemente en el Señor, puso en mí un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el que ha puesto en el Señor su confianza. Precioso salmo. Confía en Dios, búscalo. Recuerda que la oración no es una lista de peticiones, es una relación con Dios. Es el buscarle, es el conocerlo, es el saber que Dios va a cuidar de ti. Orar, si no has orado mucho en tu vida, empiézalo a hacer, porque esa es la forma en la que vas a aprender a relacionarte con Dios. Lo que vimos hoy es una idea de lo que puedes hacer mientras oras. Alaba y adora a Dios, da gracias por sus bendiciones, confiesa tus pecados. Intercede por otros. ¿Cuánta gente no hay a tu alrededor que necesita que ores tú por ellos, intercedas por ellos? Presenta tus peticiones personales. Ora por tu vida espiritual. Cuando tú empiezas a hacer esto, a veces oramos: ayúdame, guárdame, cuídame. Pero cuando empiezas a orar como Cristo nos enseña, teniendo un poco más de perspectiva de la visión de Dios, también nuestra perspectiva en nuestra vida cambia. Nuestro enfoque, la forma en la que ves al mundo, la forma en la que ves tu vida, la forma en la que ves tu relación con Dios, todo cambia, pero necesitas ponerlo en práctica. Y a lo mejor al principio vas a decir: ¿cómo le voy a hacer para orar 3 minutos? ¿No? Yo no sé orar más que 3 minutos en mi tiempo devocional. Pero cuando empiezas a pasar tiempo con Dios, te vas dando cuenta que necesitas de ese tiempo con Él, porque Él va a traer paz a tu alma y vas a fortalecer esa relación que tienes con Él. Vas a fortalecer tu vida espiritual, como dice en su palabra, que no va a dejar que caigas en tentación. ¿Por qué? Porque estás fortaleciendo esa relación que tú tienes con Él. Amén. Te animo que dediques un tiempo en tu día, todos tus días, a orar y a pasar tu tiempo con Dios. ¿Para cuántos fue de bendición este mensaje? Amén. Vamos a inclinar el rostro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo paciente y amoroso y misericordioso que eres con nosotros. Gracias por la guía de vida que nos has dejado para saber cómo relacionarnos contigo. Te amamos, Señor. Te necesitamos. Queremos crecer en nuestra vida espiritual y te pedimos perdón porque muchas veces nuestras oraciones son tan egocéntricas, Señor, y nos hace falta aprender a alabarte, a adorarte, a ser agradecidos, a confesar pecado, a interceder por otros, a, Señor, tener en cuenta nuestra vida contigo espiritual.
Toca nuestros corazones. Te pido que este mensaje produzca fruto de bendición para tu gloria, para tu reino y para beneficio de mis hermanos. Así como estamos todos con el rostro cerrado orando, si Dios habló a tu corazón, te pido que ahí en tu lugar le digas: Señor, gracias por hablar a mi vida hoy. Si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar, levanta tu mano, dile: Señor, aquí está mi vida, gracias porque hablaste a mi corazón hoy. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios por eso. Dios te bendiga, gloria a Dios. Si hay alguien entre nosotros que hoy quieres entregar tu vida a Cristo, te pido que al final, por favor, pases con nosotros al centro de conexión, acércate a mí para poder orar por ti y decirte cómo comenzar una vida de la mano de Dios, sirviéndole, siguiéndole. Padre, gracias por este momento. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias porque tú eres Dios y eres fiel. Señor, danos un tiempo maravilloso como familia terminando este servicio, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor, que podamos caminar contigo con integridad. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.